Un saludo, amigos. Voy hoy con la lección tercera de esta serie de iniciación a la filosofía, para hablar de predicables y predicamentos, dentro del capítulo segundo, o tema más amplio y general, que sería sensibilidad y entendimiento. Y es que, tomado desde el punto de vista de la comprensión, un concepto puede hacer oficio de predicado y expresar qué clase de cosa o persona es el sujeto de que se habla, dónde se halla, qué hace, etc. Ello equivale a incluirlo en clases generales o géneros supremos, llamados categorías por Aristóteles. Tales géneros supremos son los predicamentos, que abarcan todas las ideas universales que es posible atribuir al sujeto de una oración. Para esto les pongo delante una imagen de los 10 predicamentos, según Aristóteles, que son la sustancia por un lado, es la primera que aparece en la imagen, y luego los 9 accidentes. La sustancia expresa qué es una cosa, la cualidad, ya un accidente expresa cuál es, la cantidad, la relación, tiempo, lugar, acción, pasión, modo de ser y posición. Según Aristóteles, esto es posible hacerlo de estas 10 maneras distintas, una para la sustancia, según se ve, y 9 para los accidentes. Hay, por tanto, 10 predicamentos o categorías de la predicación y también del ser, según este filósofo, porque esta división no lo es solo de objetos del entendimiento, sino también es división de realidades. Con cada categoría se responde a la pregunta por lo que es. La categoría de sustancia, según he adelantado, expresa qué es una cosa, la de tiempo cuándo es, la de lugar dónde está, etc. Lo expresa bastante bien la tabla que les he puesto a modo de imagen. Los predicamentos expresan, todo cuanto puede decirse que es un ente. En la realidad son las clases supremas del ser y en el pensamiento y el lenguaje son las formas posibles de expresarlo. Y hasta aquí valga ya sobre los predicamentos. Ahora hay que decir algo de los predicables. Tomado desde el punto de vista de la extensión, un concepto puede hacer oficio de predicado y expresar cómo se contiene un particular en un universal. Al decir que el triángulo es un polígono, se le hace pertenecer junto con el cuadrado, el pentágono, el hexágono y otros al grupo de los polígonos. Siempre que algo se predica de algo, se procede de la misma manera. Los predicables o categoremas, en número de 5, son los motivos por los que una idea universal se relaciona con un objeto particular y le es atribuida. O dicho de otra manera, son las formas en que un universal puede expresar algo de un sujeto. Los predicables son los siguientes y les volveré a poner otra imagen, ahora es el árbol de Porfirio, para que sirva de modelo de explicación, para entenderlo mejor. Este es el árbol de Porfirio. Y los predicables son primero el género. Es una idea general en cuanto comprende a otra que lo es menos y le está subordinada. Expresa una esencia o naturaleza común a varias especies. Ejemplo, animal, que se dice del hombre y de otros muchos seres. Aunque el texto aquí viene en latín, creo que es perfectamente comprensible. Viene en latín en el árbol de Porfirio, quiero decir, claro está. Segundo, especie. Es una idea menos general en cuanto está comprendida en otra que lo es más, a la que está subordinada. Expresa la esencia o naturaleza completa de un grupo de individuos. Ejemplo, hombre, que se dice únicamente de los seres que pertenecen al grupo de los humanos actuales. Aquí viene como homo en el árbol de Porfirio. Tercero, diferencia específica. Es el carácter o suma de caracteres que, añadidos a la comprensión de un género, restringen su extensión, convirtiéndolo en una especie. Aquí sería racional. El ejemplo es ese, racional, que se aplica no solamente a los hombres, sino también a otros seres animados. El cuarto es accidente o suma de caracteres que pueden añadirse o suprimirse sin que la esencia resulte afectada. Expresa lo que en un individuo es indiferente con respecto a su ser. Ejemplo, blanco, que no agrega ni resta nada de su humanidad cuando se aplica a un hombre.
Y por último, en quinto lugar, propio. Es el carácter o suma de caracteres que proceden de la esencia de un sujeto, pero no constituyen parte de la esencia. Expresa lo que un individuo puede o no realizar. La risa, entendida como capacidad de reír, procede del hecho de ser hombre, si es que es verdad que los animales no pueden reír. Va de suyo que el accidente y el propio no entran en el árbol de Porfirio porque no forman parte de lo que es esencialmente un ser. Si se comparan entre sí los conceptos vegetal y árbol, por ejemplo, resulta que el primero es un género que comprende al segundo como especie a la vez que a otros grupos, como los cereales o las leguminosas. Pero comparado con el concepto ser orgánico, el vegetal es una especie de un género superior. Prolongando la serie en sentido ascendente o descendente, se tendrá por género, también llamado género próximo, al inmediatamente superior con respecto al inmediatamente inferior, y a este como especie con respecto a aquel. Obsérvese que los predicables pertenecen al ámbito de los conceptos, no al de la realidad, porque no parece posible que animal, hombre, racional, blanco o risa existan de manera independiente, que sean seres reales subsistentes por sí. Por esto se les llama también universales reflejos, queriendo indicar así que son efecto de la reflexión del entendimiento sobre sus propios actos, o conceptos sobre conceptos, pues se hace de ellos un uso recto cuando se predican de universales abstractos, no de individuos particulares. En efecto, no decimos que Cicerón es una especie animal, sino que lo es el hombre. Si se aplica el orden de ideas presente en la teoría de los predicables al predicamento de sustancia, resulta el conocido árbol de Porfirio que les he mostrado en una imagen anterior. Partiendo de un individuo concreto, se eliminan los caracteres individualizadores, vuelvo a poner el árbol de Porfirio. Partiendo de un individuo concreto, digo, se eliminan los caracteres individualizadores que hacen de él tal hombre particular y no entran en su naturaleza universal, obteniéndose la idea específica de hombre. Esto es lo que viene en la imagen, partiendo, por ejemplo, de Marco, Cayo o Platón, se procede de la forma dicha. Se obtiene la idea específica de hombre, la especie. Esta se resuelve en otras dos, una genérica, común a varias especies, y otra diferencial, no incluida en la comprensión de la especie hombre. Así se continúa de género en género hasta llegar al género supremo, el de sustancia, cosa o ser. Con la especie, los géneros y las diferencias pertenecientes a la comprensión de un individuo se forman los predicados esenciales, cuyo conjunto forma la naturaleza o esencia de tal individuo. Los predicados oblicuos, como irracional, insensible, no viviente, son predicados que se excluyen por el mero hecho de afirmar sus contrarios, racional, sensible, viviente, etc. Y hasta aquí cuanto había que decir sobre predicamentos y predicables. Hasta otro momento, amigos.